Santiago capítulo 5, verso 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Demos gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Alguien dijo que cuando un hombre ora poco, el diablo no se preocupa. Y entonces envía pequeños demonios o distracciones simples o tentaciones ligeras, porque ve que no hay problema. Cuando ese hombre sube un escalón más en la oración, el enemigo le cambia el rango de ataque. Ya no son simples distracciones, ahora vienen oposiciones más directas. Cuando ese hombre ayuna de vez en cuando, el infierno responde enviando jerarquías pequeñas, espíritus de mayor presión, conflictos más serios. Pero cuando un hombre se vuelve consagrado, cuando vive en oración constante y ayuna constantemente, cuando camina en santidad y autoridad espiritual, entonces el diablo dice: ahora yo me encargo. No porque sea más fuerte, sino porque ese nivel de consagración es una amenaza latente para, escuche, para su gobierno, para el gobierno de las tinieblas. El diablo dice: de ese me encargo yo. No encargo a nadie porque sé el poder espiritual que reside en ese hombre. Hemos dicho en algunos espacios que la oración es la respiración del espíritu o del alma. Cuando oramos, oxigenamos el espíritu y todo nuestro ser, ya que el centro de la vida es el espíritu. Eso dice la palabra del Señor. El espíritu del que poco ora mantiene raquítico, flaco, desnutrido y en cuidados intensivos. El espíritu del que, escuche hermano, del que no ora está propenso a morirse. El espíritu del que ora continuamente está vivo. Entonces su alma tiene los ojos abiertos, tiene el entendimiento claro, conociendo bien los tiempos. La mente es clara, la carne está subyugada, el ánimo espiritual mantiene arriba. El alma del que ora sabe manejar los sentidos, pero también los sentimientos. El cuerpo del que ora sabe cuál es su dueño. Se ha dicho que la oración abarca varios niveles: pedid, buscad y llamad. Eso dijo el Señor. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Se ha dicho que lo que usted no consigue orando, no lo consigue de otra manera. Se ha dicho que la oración debe hacerse por 3 motivos, al menos por 4, dijo alguien: deber, disciplina, deleite y devoción. Un hombre puede ser sujeto a pasiones, pero poderoso en la oración.
El diablo le teme a un hombre de oración, no de oratoria, no de palabras bonitas, no de refinamiento humano, no al hombre adinerado. Un pastor que ora es muy peligroso para las tinieblas. Un cristiano que ora es una joya preciosa en las manos del Dios eterno. Una fea que ore, ay, ay, ay. Pila los muchachos bonitos con las feas orando. Alabanza al Señor. O los feos orando. Pilas hermanas bonitas con esos feos orando. Por eso es que usted ve a unas hermanas bien bonitas con unos feos al lado. Este tipo tiene que ser muy consagrado, ¿cierto? Porque de eso se enamoró la hermana, de la consagración. Alabanza al Señor. La generación apostólica fue una generación de oración. Los apóstoles tenían como norma orar. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pero también usted puede leer en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, la hora primera del día, la de la oración. La hora tercera del día, la de la oración. La hora sexta del día, la de la oración. La hora novena del día, la de la oración. Y las vigilias de la noche, partidas en 4 vigilias, de a 3 horas de oración. La generación apostólica fue una generación que oró y oró y oró, y el cielo se les abrió, y Dios los puso a conquistar naciones y reinos poderosos, porque había hombres y mujeres de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso mi Biblia dice así, que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba encerrado, pero también había una iglesia encerrada. Escucha, hermano, no por el diablo, sino encerrada en la presencia de Dios. Alabanza al Señor. Mi Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que a Pablo y a Silas los metieron en el calabozo de más adentro, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sabían que los que estaban allá metidos eran hombres de oración. Y un hombre de oración, hermano, escuche bien, orando a la medianoche, es tan peligroso que hace que el cielo mismo se estremezca y que las cárceles se sacudan. Alabanza al Señor. Y que las puertas se abran. Alabado el nombre del Señor. Y que las cadenas de todos se suelten, porque un hombre orando, escuche, es una joya preciosa en las manos de Dios eterno, porque mueve los cielos, estremece las cárceles y hace que los presos queden libres. Estoy diciendo que la generación apostólica fue de oración. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Está escuchando? Ministrando, ayunando y orando. Imponían las manos y enviaban a los hombres a predicar. Dice mi Biblia: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Voy a repetir esto. Todos estos, hace una lista larga, y luego dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
La generación apostólica era una generación de oración. Alabado el nombre del Señor. Los creyentes primitivos eran hombres de oración. Por eso Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo mismo dijo: orad sin cesar. La Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Alabanza a Dios. Como podemos observar, iglesia, en esta noche, la iglesia apostólica y primitiva era gente de oración. Alabanzas al Señor. No podemos decir que nosotros somos la iglesia primitiva, ni que somos la iglesia apostólica del primer y el segundo siglo. Escuche esto: si no somos gente de oración. Yo estaba mirando, hermano, porque esto de la oración a mí me ha llamado la atención fuertemente. La generación de la Reforma Protestante, cuando se dio la Reforma Protestante, se cuenta que los reformadores eran personas de oración. Martín Lutero podía pasar hasta 3 días de rodillas antes de entregar un sermón en un púlpito. Dice la historia. Hasta 3 días clavado de rodillas antes de entregar un sermón en un púlpito. Porque para él era una gran responsabilidad. Decían ellos que para estar convencidos de que Dios iba a hablar a través de ellos, que ellos iban a ser los voceros de Dios, que ellos iban a ser los instrumentos que Dios iba a usar, era necesario convencerse de que había que pasar mucho tiempo de rodillas en la presencia de aquel que es dueño de la palabra y que les iba a inspirar para entregar una poderosa palabra al pueblo. Juan Calvino, escuche esto, hermano, también se dice que era hombre de mucha oración. George Fox dice que trajo un despertar a través de la oración. Uno de los reformadores en Escocia pasaba las noches enteras en los corredores, en el corredor de una casa, pegando gritos en las noches. Gritaba fuertemente al cielo: Dios, dame almas o me muero. No quiero ver a mi pueblo adormecido como está, ni perdido como está. No puede ser posible que un hombre que está despierto a esta hora de la noche, orando y clamando, el cielo permanezca cerrado. Dame almas o me muero. Y la historia dice, mi hermano, que Dios le dio a Escocia, se lo puso en las manos, abrió el cielo y comenzó a llamar personas al arrepentimiento, porque había un hombre que clamaba día y noche en oración en la presencia del Señor. Alabanza al Señor. La historia dice que el príncipe de los predicadores pasaba días enteros orando para poder pararse frente a un público. Cuentan que mientras él predicaba, debajo de la tarima donde estaba parado, habían 300 personas postradas de rodillas suplicándole a Dios. Este hombre que está parado sobre esta tarima aquí arriba tiene que ser un instrumento en las manos tuyas, porque allá hay un pueblo hambriento y sediento de tu palabra. Que el pueblo que le está escuchando escuche el mensaje venido de la boca misma tuya, Dios del cielo. Y entonces ellos, escuche, le metían leña al fuego, le metían leña al horno, avivaban el fuego para que el predicador que predicaba la palabra lo hiciera con la unción y con el respaldo del Espíritu Santo. Hoy necesitamos gente que ore. Que ore. ¿Escuchó, hermano? Toca el que está al lado, dígale: necesitas orar. Orar. Pero orar. Orar. La generación pasada, se dice que la generación pasada fue la generación que puso al infierno de cabeza. Y no lo puso de cabeza porque tuviera muy buenos oradores,
oradores o predicadores, sino porque tenía muy buenos orantes. Una cosa es ser orante y otra cosa es ser orador. Un orador es que sabe predicar bien, sabe hablar bien, sabe exponer bien un mensaje. Un orante es uno que sabe relacionarse bien con el cielo, sabe relacionarse bien con Dios. La generación pasada puso al infierno de cabeza. Pusieron ciudades enteras bajo los pies de Jesucristo orando. Se formaron los grandes movimientos misioneros que alcanzaron naciones. Entre esas estamos nosotros. Los misioneros pusieron énfasis en la oración más que en cualquier otra cosa. Ellos creían que cuando un hombre oraba, Dios le revelaba cosas. Ellos creían que no era necesario ir al seminario bíblico, porque con la Biblia en la mano, con las rodillas en el suelo y el corazón puesto en Dios, Dios le revelaba la palabra que el pueblo necesitaba, que Dios inspiraba. Ellos creían que Dios inspiraba al predicador, así no supiera mucho hablar. ¿Escuchó eso? Creía la generación pasada eso, que Dios inspiraba a los predicadores, así no supieran mucho expresarse o hablar. El énfasis estaba en la oración. Muchos de ellos aprendieron a leer la Biblia. Ustedes saben, aprendieron a leer en la Biblia. Pero antes que aprender a leer en la Biblia, ellos aprendieron a orar. Todo lo arreglaban orando. Y algunos dicen, probablemente de allá viene que por todo problema los hermanos en la iglesia, ore mi hermano, ore mi hermano, ore mi hermano. El caso es que los de allá sí oraban, los de hoy no. No, usted no me escuchó. El caso es que a los de allá se les mandaba a que arreglaran los problemas orando, oraban y los problemas se arreglaban, se solucionaban. Hoy se le dice al hermano que tiene problemas en el hogar, vaya y ore, y él ni siquiera ora. Hoy se le dice al que viene buscando el tribunal eclesiástico porque se quiere divorciar, ¿cuánto has orado por tu matrimonio? ¿Cuánto has orado por esa persona con la que tienes ese choque constante? ¿Cuánto has orado? Yo no oro. Yo ni siquiera oro por eso. ¿Estás escuchando? La generación pasada creía, hermano, escuche esto, que todo, no solo que todo lo arreglaban orando, sino que para conformar un matrimonio había que orar. Que las economías se levantaban en oración, que las pruebas se superaban orando, que los hijos se componían con un papá y una mamá orando, que las persecuciones se enfrentaban orando, que las enfermedades se enfrentaban también orando a Dios, no buscando a los médicos, que las iglesias se fundaron bajo ese principio de la oración. Hubo hombres que trastornaron pueblos y ciudades enteras solo porque eran hombres y mujeres de oración. Trastornaron pueblos y ciudades enteras. La gente les temía cuando decían, voy a ir a orar. Ya sabes, me buscaste problema y yo no peleo, pero déjame, voy a ir a orar. ¿Qué le dijo él? ¿Que va a qué? Va a orar, piérdase. Porque si él va a orar, eso quiere decir que quién sabe cuántas cosas le van a soltar. Alabado el nombre del Señor. ¿Escuchó eso, hermano? Alabado el nombre de Jesús. Los demonios desalojaban los territorios cuando llegaban los hombres y las mujeres de oración. ¿Escuchó eso? Los milagros eran una cosa común y corriente porque habían hombres y mujeres de oración. Los testimonios eran asombrosos porque detrás de todo testimonio, hermano, había un hombre o una mujer, o habían varios hombres o varias mujeres orando. Por lo tanto, los testimonios eran asombrosos. Las conversiones eran impresionantes. Por eso se habla, hermano, de bautismos hasta de 100 personas en un culto, en un río. ¿Sabe por qué? Porque también eran los ríos de hombres y mujeres que oraban y clamaban al Dios del cielo.
cielo para que viniera una convicción poderosa del Espíritu Santo a los pecadores y que fueran conmovidos por el poder del Espíritu. Alguien adore el nombre de Jesús y diga: necesitamos orar y aprender a orar. Alabanza al Señor. Me llamó la atención lo que dijo un hombre un día. Lo primero que un nuevo creyente debe procurar es orar. Y sabe una cosa, usted le pregunta a los nuevos creyentes y es lo menos que ellos saben. Me quiero bautizar, pero no sé cómo orar. Quiero ponerme vestido de cristiano o vestirme como un cristiano, porque vestido de cristiano no hay. Quiero vestirme como un cristiano, pero no sé orar. Quiero que me den el micrófono de allá del púlpito para hablar, para testificar, pero no sé orar. Quiero que me pongan al piano a tocar, pero no sé orar. Creo que tengo talento para cantar, pero no sé orar. ¿Escuchó eso? Eso es muy común hoy. Hoy, que mucha gente, hermano, se bautice y no sabe orar. No saben orar. Es muy común hoy que usted vea líderes sobresalientes, entre comillas, sobresalientes, desde el punto de vista humano quizá, en una congregación, pero no oran. Y no oran porque no saben orar. Alguien dijo, hermano, y con razón, que lo primero que un nuevo creyente debe procurar no es predicar, ni servir, ni debatir doctrina, sino orar. Porque la oración no es una actividad más, es el fundamento de la vida espiritual, es el fundamento de la vida cristiana. La Biblia nos muestra al menos, hermano, varias razones por las cuales una persona que apenas llega a los pies de Cristo debe aprender a orar. Alabanza al Señor, porque lo primero que debe él alimentar es su comunión con Dios. Él debe fortalecer su comunión y su relación con Dios, con el Dios eterno, de tal manera que cuando alguien le pregunta, ¿te entregaste a esa iglesia? Él diga, no, ¿a cuál iglesia? Yo me entregué a Jesucristo. Tú te encontraste con una religión, y él diga, no, yo me encontré fue con el Dios soberano, con el que hablo a cada rato, con el que hablo todos los días, en la mañana, al mediodía y por la tarde. Alabanzas al Señor, con el que he pasado días y noche hablando. La oración no comienza pidiendo, comienza relacionándose. Un nuevo creyente necesita más que información, necesita intimidad. Intimidad. Sin oración la fe es sola y simple teoría. Con oración la fe se vuelve una relación. Alabado el nombre del Señor. Un nuevo creyente debe aprender a orar, hermano. ¿Para qué? Para afirmar su identidad como un hijo de Dios. Mi Biblia dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Alabanza al Señor. Ese nuevo creyente está convencido de que su Dios es real, pero porque ha establecido un canal directo de oración con el que es su Abba, Padre. El nuevo creyente debe aprender a hablar con Dios como Padre. Antes de aprender a hablar de Dios a otros, él debe decir, mi Padre que está aquí, mi Padre que me está viendo, mi Padre que me está escuchando, yo sé que siempre me oyes. Por eso lo dije. Alabado el nombre del Señor. El nuevo creyente debe orar para ser fortalecido espiritualmente. Porque si no ora no se fortalece. Y alguien dirá, lo que necesita es saber más Biblia. No, escucha bien. Necesita más esa oración. Más esa oración. Y con la oración viene el hambre por la Biblia. Viene el hambre por la palabra. Viene el hambre, el deseo de conocer más a su Dios a través de la palabra. Alabado el nombre del Señor. El nuevo creyente necesita aprender a orar porque él ha caído en las manos del Espíritu.
Y cuando uno cae en las manos del Espíritu, necesita que el Espíritu lo guíe. Y para que el Espíritu lo guíe, el Espíritu no lo guía a usted pegado de un dispositivo viendo redes sociales, ni pegado de un televisor toda la noche pasando canales, ni chismoseando con las otras personas. El Espíritu le guía a usted cuando está de rodillas ante su presencia. Él le dice: ve allí o ve allá o para ahí. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay una guía constante y permanente, alabado el nombre del Señor, para ese creyente que ora, que se mantiene en la presencia del Señor. Alaben el nombre de Jesús. En esta noche necesitamos aprender a orar. El nuevo creyente necesita orar, aprender a orar para resistir al diablo. El diablo me pegó, el diablo me atacó, el diablo me tentó, el diablo me hizo no sé qué cosa. Eso no lo dice un creyente que ora. Alabanzas al Señor. El creyente que ora, si acaso menciona el diablo, es: el Señor le dio permiso a ese enemigo perverso de atacarme, y como que lo necesitaba, porque eso hizo que me empujaran más a buscar la presencia de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Dele gloria a su nombre. El creyente que aprende a orar, mi hermano, cuando el diablo lo empuja, él lo arranca para afuera, él arranca para adentro. Alabanza al Señor. El creyente que aprende a orar, cuando el diablo lo empuja, él no le da la espalda a Dios. Al contrario, él corre más a refugiarse en los brazos eternos de Dios, para decirle: aquí estoy acurrucado a tus pies, para que por favor me ayudes. Alábalo si puedes. Alábalo si puedes. A Él sea la gloria. Un nuevo creyente no necesita primero púlpito. No, aunque es lo primero que él ve y lo primero que muchos anhelan, el púlpito. No. Alabanza a Dios. Un nuevo creyente no necesita primero el micrófono o el título, no, o el reconocimiento. No, mi hermano, un nuevo creyente necesita es unas rodillas bien dobladas. Alabado el nombre del Señor. ¿Escuchó eso? Unas rodillas bien dobladas. Un nuevo creyente necesita ser ese hombre consagrado, tan consagrado que cuando llegue a la casa se quita los pantalones y están de rodillas. Alabanza a Dios. Se quita la camisa y queda así. Alabanza hasta el Señor. A Él sea la gloria. ¿Por qué, hermano? Porque la oración crea comunión. ¿Oyó eso? La oración crea comunión. Y usted lo que necesita es un ambiente de amistad, de comunión, amén, de relación continua, constante con Dios. Usted como creyente necesita decir como el profeta Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y estaba frente al rey, como quien dice, para intimidarlo, para que se dé cuenta que aquí no está un simple profeta que salió del desierto. Aquí hay un hombre que vive en la presencia del Dios eterno, y que cuando ese hombre habla, lo que ese hombre habla se cumple. Alabanzas al Señor. Y por eso se la soltó a Acab y le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino porque yo estaba orando para que el cielo se cerrara. Lea la Biblia. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Escucha, hermano, y el cielo se cerró. Cuando él se paró frente a Acab, le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Alabanza al Señor. Escucha bien, cabezón, lo que voy a decir. El cielo se va a cerrar
porque yo voy a dar una orden. Porque los hombres de oración tienen poder. No, usted no me escuchó, hermano. La oración no tiene poder, pero los hombres de oración sí están revestidos de poder. Alabado el nombre de Jesús. Y por favor, no se meta con los hombres y las mujeres de oración, porque se está metiendo usted en problemas muy serios. Alabado el nombre del Señor. En una congregación, hermano, grande o mediana o pequeña, si hay alguien considerado la niña de los ojos de Dios en esa congregación, es ese hombre, esa mujer que pasa en oración. Alabado el nombre del Señor. Está tan cerquita que Dios lo tiene ahí. Alabanza al Señor. Y al que se vaya a meter en contra de él, el Señor le dice: para, cuidado lo tocas, cuidado te metes con él, porque te metes en problemas conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si aquí haya alguien que quiera aprender a orar o que quiera consagrarse, pero en el año 2026 la iglesia en Calasanz va a ser una iglesia de rodillas ante el Todopoderoso para poner el infierno de cabeza. Alabado el nombre del Señor. La iglesia en Calasanz va a ser una iglesia de rodillas, mi hermano, para que nuestros hijos que no han llegado a los pies de Cristo caigan de rodillas en la presencia del Señor. La iglesia en Calasanz en el 2026 va a ser esa, hermano, que llama, esa que clama, esa que viene y toca la puerta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y en el cielo se pregunta: ¿quiénes son? Es que en Calasanz hay gente que clama de día y de noche en la presencia tuya, Señor de la gloria. Y entonces, mi hermano, si en otras partes no llueve, aquí va a llover. Alabanza a Dios. Si en otras partes el cielo está cerrado, aquí vamos a tener cielos abiertos. ¿Por qué no lo aplaude mejor a Él? ¿Por qué no lo aplaude mejor a Él? A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. ¿Qué debe hacer la generación actual? El mayor pecado de esta generación actual es no querer orar. Pastor, ¿cuál será el mayor pecado de esta generación? Para Edgar Giraldo. Amén. Para Edgar Giraldo. Para Edgar de Jesús Giraldo Casas. El mayor pecado de esta generación actual es que no quiere orar. ¿Me escuchó? Ese es el mayor pecado. Y es el mayor pecado porque no hay tiempo. Es el mayor pecado porque no hay motivación. Es el mayor pecado porque no hay disposición. Es el mayor pecado porque no hay necesidad. Es el mayor pecado, hermano, porque casi todo mundo hoy, casi todos los creyentes hoy no quieren orar, no quieren hacerlo. Alabanza al Señor. Es el mayor pecado porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Es el mayor pecado porque creemos que somos tan sabios que podemos resolver nuestros propios problemas, y si no me lo resuelve alguien, voy donde el médico o donde el psicólogo o donde el parapsicólogo o hasta donde el patas a ver si me arregla la situación. ¿Escuchaste eso? Es el mayor pecado porque no hay una dependencia total y absoluta del Dios eterno. Y Dios quiere que tú le temas a Él, le obedezcas a Él, te sujetes a Él, te humilles ante Él y dependas de Él todos los días. Alabanza al Señor. El mayor pecado que tiene esta generación, escuche, es que no ora. Y no ora porque tiene muchos recursos económicos. Antes no había para la agua de panela, pero el hermano decía: tengo rodillas para orar. Alabanza al Señor. Voy a ir al altar. Decía su familia: no hay agua de panela en esta casa,
pero voy a ir a orar. Y Dios no solamente mandaba agua de panela, mandaba el mercado entero. Alabado el nombre del Señor. Mandaba todo lo necesario y hasta más de lo necesario. Alabanza al Señor, porque había un hombre, no dependiendo de las circunstancias, ni del dinero, ni de los recursos. Había un hombre dependiendo de Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. El mayor pecado de esta generación es que no ora, hermano. Porque tenemos iglesias grandes. Ya no necesitamos orar. No sé por qué, Edgar Giraldo, te inquietas con esos ayunos en Calasanz. No sé por qué vives con esa idea metida en la cabeza que la iglesia tiene que venir a ayunar, a buscar días de ayuno, cuando aquí ya no tenemos necesidad. Es más, párale ahí. ¿Cuál de comprar a un lado? ¿Cuál de hacer esto más grande? ¿Cuál de abrir una obra no sé dónde y la otra no sé dónde? Párale ahí, relájate, quédate tranquilo. Haz tu oración de 5 minutos en la mañana y tu oración de 5 minutos en la noche. Y no inquietes mucho al diablo, no lo molestes mucho, para que no moleste mucho a la congregación dormida que hay ahí en Calasanz. Oiga, mi hermano, eso es lo que se dice por ahí. Pero yo no quiero eso. Yo no me quiero conformar con eso. Yo no me quiero adaptar a eso. Alabanzas al Señor. Es verdad que la iglesia en Calasanz es una iglesia ya grande. Alabado el nombre del Señor. Pero es que tenemos a un Dios que es más grande que cualquier iglesia, que es más grande que cualquier congregación. Y también hay una necesidad muy grande allá afuera. Yo no puedo estar conforme con cómo está la congregación. Yo tengo que estar inquieto por el que está perdido, porque él necesita llegar a los pies de Cristo. Y si hay una congregación que lo atraiga como un imán, es una congregación que ora, que clama al Dios Todopoderoso. Esa iglesia, esa congregación inquieta al barrio, inquieta a la ciudad, y es como un imán que atrae. Obra la vasita tu centurama namasia damasenda mahai. Y shamara la busita. Obra la brasandura macla tu sei. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Diga, yo quiero orar. Yo quiero aprender a orar. Yo quiero que me enseñen a orar. Que ese pastor me enseñe a orar. Alabanza al Señor. Amén. Hermano, pecado más grande de esta generación es que no quiere orar porque tenemos institutos bíblicos. Y entonces yo ya sé cómo es ese asunto de la teología. Y no necesito doblar mis rodillas para pedir a Dios que me dé revelación, porque ya tengo el instituto bíblico. Bienvenidos todos los recursos que Dios nos ha dado. Bienvenidas todas las bendiciones que Dios nos ha traído. Pero que eso no nos adormezca, por favor. Está escuchando, mi hermano, que eso no nos adormezca, porque vemos a los hermanos discutiendo de cómo se hace el evangelismo en el instituto, y él se sabe las 1001 cátedra de cómo evangelizar, pero no le habla a una sola alma. Antes los hombres oraban, clamaban: Dios, dame gracia, Dios, dame gracia, porque voy a hablarle a ese individuo, porque le voy a predicar el evangelio, y tú lo vas a estremecer, y tú le vas a tocar el corazón cuando yo hable al oído de él, que tu palabra penetre por esos oídos y le toque el corazón. Dicho y hecho, mi hermano, él no tenía instituto bíblico, pero tenía unción que había conseguido de rodillas, y cuando hablaba era la voz directa del Dios Todopoderoso, metiéndosele hasta en la médula de los huesos a la gente. Hoy no oramos que porque somos modernos y no somos anticuados. Es triste ver eso. La hermana que ora, ella es la que ora, y ella es una viejita anticuada. Esa hermanita tan joven
y de tanta oración. Ella tiene ideas retrógradas, anticuadas. Póngale mucho cuidado, porque algún día va a salir de ese fanatismo. Por favor, mi hermanita, si te están viendo como una fanática, alabanza al Señor porque eres de oración. Yo te invito para que te acomodes a los fanáticos de este tiempo, que todavía hay algunos por ahí. Todavía hay algunos por ahí, todavía hay algunos. Alabanza al Señor. Es más, por causa de esos algunos, de esos poquitos que hay por ahí, es que todavía hay iglesias que mantienen en pie. Alabado el nombre del Señor. Porque mientras tú estás allá batallándote contra el viento y contra marea, alabanza al Señor, alguien se está peleando por ahí. Tu batalla se la está peleando de rodillas. Alabado el nombre del Señor. A las 4 de la mañana se escucha en muchos hogares, mi hermano, en Colombia, orando. ¿Sabe por quién? Por mi familia, por mi hogar, por mi congregación, por mis diáconos, por mis servidores, por los pastores, por las congregaciones. Alabado el nombre del Señor. Alguien por allí está moviendo las brasas, alguien por allí está metiendo leña. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que todavía hay avivamiento del Espíritu Santo, no por los que están dormidos, sino por los que están despiertos. Cuando un hombre se pone de rodillas, entonces el diablo sabe que hasta ahí le llegó su dominio. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. La iglesia necesita un despertar hoy a través de la oración. ¿Me escuchó, mi hermano? No a través de los gritos ni de los brincos. Y si va a gritar, que sea gritando pero hacia el cielo, para que le oigan de por allá arriba. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Cuando un joven se pone de rodillas, la tentación sabe que está declarada su derrota. Cuando un padre se pone de rodillas, el enemigo sale huyendo de su hogar y también suelta a sus hijos. Cuando una madre clama al cielo, se abren ventanas sobre su casa. Cuando un pastor ora y se pone de rodillas, Dios lo inspira para que dé el mensaje refrescante de la palabra de Dios a las ovejas de su prado. Alabanza a Dios. Cuando una congregación se pone de rodillas, el infierno se pone de cabeza. Necesitamos una generación despierta en este tiempo, que clame, la iglesia que ore, que despierte de su letargo en este tiempo, que los cultos se aviven, que vuelva a aparecer en los fogones que antes se encendían por el poder del Espíritu Santo en los altares, que vuelva el movimiento poderoso y santo, sagrado del Espíritu Santo a la iglesia, pero que vuelva en medio del remolino de la oración que sube ante la presencia del Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria. La reina Isabel de Inglaterra dijo: le tengo más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército de hombres valientes, fuertemente armados. Alabado el nombre del Señor. La oración abre los cielos y cierra los cielos. La oración trae conquistas, como en el tiempo de Aarón y de Hur, sosteniendo las manos de Moisés. La oración resucita muertos, como cuando Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y entonces Lázaro salió de la tumba. La oración hace que los hombres levanten paralíticos. La oración hace que vengan terremotos y se abran puertas y se caigan cadenas. Necesitamos orar más, orar más. Es lo que necesita la iglesia del Señor.
necesitamos, Señor, en este tiempo. Ay, la maca, la música, la música de tu sangre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe en esta noche. Recibe toda la